Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Historia de México. Soy el profesor Hugo Robledo Martínez y en esta ocasión abordaremos el tema del milagro mexicano. Antes de iniciar, espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Además, recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos, cuidamos a los demás. El propósito de esta sesión es explicar las causas del milagro mexicano, de las limitaciones del proteccionismo y de la petrolización de la economía. Les recuerdo que tengan a la mano su libreta y un bolígrafo para que hagan anotaciones. También pueden utilizar su libro de texto para que consulten imágenes o el tema en particular. En la sesión pasada abordamos las políticas sociales del cardenismo y de los gobiernos civiles hasta la década de los 70. En esta ocasión revisaremos el contexto político y económico en el que se dio el llamado milagro mexicano. ¿Pero a qué se le denominó milagro mexicano? ¿Qué características tuvo este fenómeno económico? Para contestar estas preguntas vamos a leer el siguiente texto de Osvaldo García Martínez titulado Del milagro mexicano a la crisis del sistema político. Les pido que pongan mucha atención en las fechas y en los acontecimientos mundiales que se mencionan a lo largo del texto. Dice así: a partir de 1940, después de ordenar la vida política, social y económica del país, el proceso de industrialización con carácter nacionalista que redundará en beneficios para las inversionistas nacionales y para la clase obrera del país, despuntó de forma considerable. También mediante el impulso de los gobiernos posrevolucionarios, dieron a la industria, favoreció el crecimiento económico. Este desarrollo industrial permitió el paso de la economía mexicana de ser una exportadora de materias primas a una economía de sustitución de importaciones. Dicho proceso se inserta en la coyuntura específica de la Segunda Guerra Mundial, debido a que disminuyeron las importaciones de productos de países involucrados en la guerra, Estados Unidos, Japón y gran parte de Europa, lo que provocó que México impulsara su propia industria de productos manufacturados para satisfacer el mercado interno e incrementar la producción de materias primas para la exportación. Es importante mencionar que la tecnología para desarrollar la industria se importaba de los países con alto desarrollo industrial, ya que México no era un país tecnológicamente desarrollado. El impulso otorgado a la industria llevó a un proceso de desarrollo acelerado de la economía y a un crecimiento sostenido sin precedentes durante el sexenio presidencial de Manuel Ávila Camacho hasta Gustavo Díaz Ordaz, de 1940 a 1970. A este periodo de crecimiento acelerado se le conoce como el milagro mexicano. Este crecimiento industrial fue proporcional al crecimiento de las ciudades enfocadas a la industria, lo que facilitó el tránsito de México a la modernidad, periodo que promovieron grandes inversiones gubernamentales en obras de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, puertos, presas, electricidad y petróleo. También, esta industrialización se reflejó en importantes cambios sociales debido al crecimiento demográfico y el desarrollo urbano ocasionaron la necesidad de crear instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que dotaron de servicios de salud a una población en constante crecimiento. A su vez, se crearon más empleos que nunca antes en la historia del país. También hubo un aumento en los salarios reales, es decir, el salario alcanzaba para comprar cada vez más cosas. De igual forma, aumentaron y se modernizaron los centros educativos. Hasta aquí la lectura. A partir del texto leído iremos contestando las siguientes 4 preguntas. La primera es, ¿qué fue el milagro mexicano? El milagro mexicano fue un desarrollo económico alto y sostenido de 1940
a 1970, crecimiento equiparable al de las potencias mundiales de la época, fenómeno que logró impresionar al mundo. Observemos la siguiente línea del tiempo para ver los presidentes que participaron en este proceso. El milagro mexicano coincidió con el gobierno de 5 presidentes. Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946, Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952, Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958, Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. La política económica de estos presidentes se centró en el crecimiento económico. La actividad industrial se intensificó como nunca antes y en consecuencia se desarrollaron las zonas urbanas del país con el mejoramiento de la infraestructura y la demanda de mano de obra. La segunda pregunta es, ¿en qué contexto internacional y nacional tuvo lugar el milagro mexicano? El contexto internacional del milagro mexicano fue entre la Segunda Guerra Mundial y la llamada Guerra Fría. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, México era un exportador de materias primas. La mayoría de ellas se dirigían a los Estados Unidos de América. Por otro lado, era un importador de productos industrializados, principalmente europeos y del vecino del norte. Debido al conflicto internacional, no pasó mucho tiempo para que las importaciones se redujeran. Ante la falta de productos de importación, el Estado mexicano decidió implementar un modelo económico conocido como sustitución de importaciones, que consistió en apoyar y fomentar la industria nacional, sobre todo la manufacturera, para que se fabricaran los productos que, por causa de la guerra, no podían ingresar al país. Durante el conflicto armado, los productos mexicanos experimentaron una alta demanda del extranjero y llegaron fuertes capitales, esto debido a la inestabilidad política de Europa. Como recordarán, México ingresó a la guerra después de que submarinos alemanes hundieran buques petroleros en el Golfo de México. El petróleo fue uno de nuestros principales productos de exportación. De esta forma, México aseguró materias primas y productos manufacturados a los aliados durante la Segunda Gran Guerra. Además, como consecuencia de la Guerra Mundial, en el contexto nacional, el milagro mexicano coincidió con el gobierno del último presidente de procedencia militar, Manuel Ávila Camacho, y después siguieron gobiernos de presidentes civiles. Esto con el objetivo de mostrar al mundo una imagen moderna con la clase política posrevolucionaria. Con esta acción, México pasó de ser una nación de presidentes emanados directamente del conflicto armado a uno de presidentes civiles. Así podemos asegurar que la estabilidad política en el país y la Segunda Guerra Mundial fueron 2 procesos claves para que se experimentara en México un pujante y sostenido crecimiento económico que duraría alrededor de 30 años. La tercera pregunta es, ¿qué supuso el milagro mexicano para la economía nacional? Como seguramente se dieron cuenta en la lectura inicial, el milagro mexicano supuso la transformación de nuestro país de exportador de materias primas a exportador de productos industrializados. Así se fomentó la industria interna y la sustitución de importaciones. Este cambio, como ya se ha dicho, fue provocado por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya que las naciones en conflicto priorizaron la producción de armamento. Otra implicación para el fomento de la economía nacional fue la creación de sociedades empresariales en el país. Un ejemplo sobresaliente es el llamado Grupo Monterrey, integrado por nuevos empresarios del sector siderúrgico, del papel y cervecero. De esta forma, el campo dejó de ser una de las principales actividades económicas, ya que para las décadas de los 40 y 50 se pensaba que el motor de la economía nacional era la industria. Y la cuarta pregunta es, ¿qué beneficios tuvo el milagro mexicano para nuestro país? Como se afirma en la lectura inicial, el milagro mexicano se aparejó con el crecimiento poblacional, sobre todo en las grandes ciudades.
la población de nuestro país, que era prominentemente rural, se volvió urbana, ya que las fábricas de ciudades industrializadas como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México demandaban mucha mano de obra. La concentración de las personas en las urbes llevó a la creación de escuelas, hospitales y viviendas. A ellos se le denomina infraestructura, indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas. Además, se construyeron caminos, carreteras, aeropuertos y puertos necesarios para el traslado de mercancías e insumos para el funcionamiento y desarrollo de la industria. En síntesis, el milagro mexicano supuso la construcción de infraestructura para el bienestar social de la población mexicana, sobre todo del sector urbano. Se fundaron escuelas y hospitales para los trabajadores y sus hijos, como ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Ahora les invito a ver y a escuchar la primera parte del video, La industrialización y el milagro mexicano. Desde los años 30, a raíz de la Gran Depresión de 1929, México registró una fuerte industrialización. Esto se debió precisamente a que las importaciones se volvieron caras, costosas, y por lo tanto había un estímulo para las empresas mexicanas para producir en México lo que antes estábamos importando. En los años 30, el crecimiento de la industria va por ahí del 5, del 6% anual, lo cual es una tasa muy elevada. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, esto se acelera porque hay una demanda de fuera, demanda por nuestros productos, dado que los demás países en el nivel internacional están en guerra y por lo tanto no pueden producir todo lo que necesitan. Entonces nos compran productos y esto acelera la industrialización en México, que le va a permitir arrancar con la participación muy estrecha entre el sector público y el sector privado. Aquí hay una verdadera alianza de producción entre el gobierno, que está construyendo infraestructura, está construyendo carreteras, presas, aeropuertos, maneras de cómo apoyar a la iniciativa privada para que su producción sea todavía más rentable. Se conectan mercados y esto permite que efectivamente la industrialización tome mayor fuerza. Cuando acaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces México tiene ante sí la posibilidad de seguir creciendo. Sin embargo, ya no es posible al final de la guerra el seguir importando las cosas como se importaban antes. Y esto hace que eventualmente el gobierno decida tener que proteger su economía, es decir, impedir las importaciones tan libres como venían antes y de esta manera darle juego a su propia industria con mayor fuerza. ¿Qué quiere decir el proteccionismo? Quiere decir que el gobierno le establece impuestos, eleva los precios con los cuales se van a importar las cosas y esto permite que la industria nacional pueda enfrentar la demanda de una manera más directa, es decir, que no tenga que estar teniendo la competencia de fuera. A esto se le llamó el proceso de sustitución de importaciones y por lo tanto permite que la empresa mexicana se dedique a producir lo que se está consumiendo en México y que no tenga competencia de fuera. A partir de lo visto y escuchado en el video, surgen las siguientes dos preguntas. La primera es, ¿qué es el proteccionismo? Como explican en el video, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano aplicó una serie de medidas económicas para beneficiar a la industria nacional, conocidas como proteccionistas o proteccionismo. Cabe señalar que en este periodo histórico el Estado mexicano tenía la facultad de intervenir en las decisiones económicas y fue un elemento fundamental para el desarrollo industrial en todo el país. Las medidas proteccionistas que adoptaron fueron aplicar un impuesto a productos de importación, es decir, a productos que llegaban del extranjero. Además, si alguna empresa o particular quería comprar algún producto o materia prima del extranjero, se debía solicitar un permiso especial y se otorgaba excepcionalmente cuando aquello no se producía en el país o cuando la producción era insuficiente. Además, para fomentar la industria, el gobierno exentó de impuestos a muchas empresas mexicanas. Les prestó dinero a través del Banco de Fomento Industrial llamado Nacional Financiera, Nafinsa. En pocas palabras,
El proteccionismo fue una estrategia económica adoptada por el gobierno mexicano para proteger a la industria nacional de la industria extranjera. Sin embargo, buena parte de la maquinaria y tecnología no se producía en el país. La segunda pregunta es, ¿cuántos modelos económicos incluyó el llamado Milagro Mexicano? En este caso, durante el Milagro Mexicano, se adoptaron dos modelos económicos. El primero fue el llamado sustitución de importaciones, que abarcó los sexenios de Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. En este periodo hubo un crecimiento sostenido, pero con inflación, es decir, subió el precio de los productos. Además, la alianza entre el sector público y privado fue fundamental para la construcción de infraestructura y de fábricas. Con esta alianza se creó la estrategia de economía mixta, donde tanto el gobierno como los empresarios producían mercancías con el propósito de industrializar al país. El segundo modelo económico que se adoptó en el llamado Milagro Mexicano fue el de desarrollo estabilizador, que abarcó los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Algunos economistas mencionan que este modelo es la etapa final del modelo de sustitución de importaciones. Este modelo se caracterizó por un crecimiento sostenido con muy poca inflación. Se reforzó el proteccionismo y la economía mixta. Recuerden que el proteccionismo son las medidas económicas que adoptó el gobierno para blindar a la industria nacional frente a la industria extranjera, mientras que la economía mixta es la alianza entre gobierno y empresas para producir y fomentar bienes de consumo a través de las fábricas y la construcción de infraestructura. Si volvemos a nuestra línea del tiempo, observamos que durante el Milagro Mexicano se adoptaron dos modelos económicos, el de sustitución de importaciones y el de desarrollo estabilizador. Ambos lograron que nuestro país creciera de manera rápida y sostenida durante casi 30 años. Ahora vayamos a la segunda parte del video, la industrialización y el Milagro Mexicano. Adelante. A lo que se llama el Milagro Mexicano es a la enorme velocidad con que creció la economía mexicana, digamos desde 1935 hasta 1982. Este milagro, que se le llamó así, es porque la economía estaba creciendo más o menos al 7% en promedio. En términos per cápita, es decir, por persona, estaba creciendo entre el 2 y el 3%. Entonces, el milagro lo que se refería es a este rapidísimo crecimiento de la economía en su conjunto. La industria jugó un papel importante, desde luego, en este proceso. No solamente la industria, también la agricultura en una primera etapa fue muy importante. Y, desde luego, lo que son los transportes, electricidad, el comercio, también esto hacía que la economía estuviera creciendo rápido. Las consecuencias que esto tuvo fueron muy importantes. Una economía que crece tan aprisa, lo que genera es una reducción de la pobreza, una creación de una clase media importante. Tenía obviamente que venir acompañada de una menor desigualdad incluso, y esto se ve que en México, a diferencia de muchos otros países en América Latina, es verdaderamente vigoroso. El peso no se depreció desde 1954 hasta 1976 y esto también fue un elemento de gran importancia. No había inflación o muy poca, la gente mejoraba su bienestar. Es la época donde tenemos las películas de Cantinflas, de Pedro Infante, la época de oro del cine mexicano, justamente se da dentro de este milagro mexicano, de modo que no solamente es la economía, la sociedad en su conjunto está avanzando significativamente. Como vieron en el video, el Milagro Mexicano cambió la forma de trabajo y la vida de la sociedad mexicana. Es importante recordar que la infraestructura fue de importancia mayúscula porque se construyeron escuelas, hospitales, centros de salud, comercios, industrias, carreteras, aeropuertos y puertos con el fin de que la economía prosperara. Además, la industria se volvió el motor de la economía, ya que la agricultura pasó a un segundo plano. El Estado y la iniciativa privada trabajaron juntos para producir y fomentar riquezas. Sin embargo, se impidió a los empresarios invertir en sectores estratégicos como la producción energéticos, sobre todo la electricidad y el petróleo.
de transportes en los ferrocarriles y comunicaciones. Recordemos que Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Nacional de Electricidad se fundaron como empresas 100% mexicanas y se consolidaron en este periodo histórico. La política económica fue tan importante que los presidentes en todo momento visitaban fábricas para comunicar a la población nacional y del mundo que México había pasado de ser una nación agrícola a industrial. Hasta aquí surge una última cuestión. ¿Por qué terminó el milagro mexicano? Para responder esta pregunta, observemos y escuchemos la última parte del video, la industrialización y el milagro mexicano. Todo parece que estaba perfecto, estaba creciendo mucho la economía y sin embargo había algunos problemas. Por un lado, teníamos que el sector agropecuario estaba empezando a ser desplazado por el industrial. Había habido una política expresa para tratar de tener alimentos baratos y que esto pudiera facilitar el proceso de urbanización y el proceso de industrialización. Por otra parte, también las propias industrias, con esta protección que se les había dado, al no tener que enfrentar la competencia externa, la competencia de importaciones, lo que hacía es que pudieran dormirse en sus laureles, es decir, no le ponían suficiente cambio tecnológico, suficiente efectividad en la producción, y esto hacía entonces que las empresas pudieran empezar a toser un poquito, a no producir como realmente deberían de estarlo haciendo. La agricultura, como decía, queda subordinada, pero no solamente eso, lo que sucede es que ya no provee los recursos que necesita el país. Uno de los problemas fue justamente el que no hubiera una política industrial o política tecnológica adecuada que permitiera llevar a cabo cambio tecnológico dentro del país y que no tuviéramos que estar importando todo el tiempo la tecnología de fuera. Entonces, estos tres elementos se debilitan, digamos, el proceso de crecimiento tan rápido que habíamos tenido, y se agrega uno más, que es la falta de recursos, ahí sí, del ahorro interno de los mexicanos para poder invertir. Entonces se tiene que empezar a recurrir al extranjero. La deuda externa es pequeña al principio, pero va creciendo. Aún en los años 60, el Estado mexicano tiene que recurrir a otras formas de financiamiento para poder pagar la inversión tan necesaria que se necesitaba. Esta necesidad de recurrir a otros lados le limita al sector privado su propio desarrollo, en parte porque el gobierno le toma del ahorro de los bancos, se lo lleva al sector público porque no puede hacer una reforma fiscal. Ustedes habrán escuchado que se han hecho esfuerzos todo el tiempo por hacer reformas fiscales porque no se pagan los suficientes impuestos. Bueno, esto sucede desde 1962, fracasa un intento de reforma fiscal que justamente le obliga al gobierno a ir por otros lugares y empezarse a endeudar. Entonces, si uno toma por un lado la debilidad del sector productivo como tal, porque no está produciendo las cosas con la mejor tecnología, porque no está pudiendo exportar y por lo tanto no tenemos dólares con qué comprar fuera, el Estado, el gobierno, tuvo que traer esos dólares pidiendo prestados de fuera para poder comprar lo que necesitábamos. Cuando esta situación se vuelve ya más difícil, que va a ser a finales de los años 60, entonces vamos a tener un intento de cambio de modelo en donde entraremos a lo que se puede llamar como el populismo mexicano. Como observaron en el video, el fin del milagro mexicano obedeció a diferentes factores económicos. Por un lado, el proteccionismo provocó que la industria mexicana fuera menos competitiva en el exterior. La dependencia tecnológica provocó que el costo de las máquinas influyera en el costo de los productos que se vendían en el mercado. Aunado a ello, los bancos mexicanos no tenían dinero para prestar, ya que los ahorros de la población eran mínimos, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de pedir prestado al exterior. Además, el campo estaba abandonado por la apuesta total a la industria. Después de 30 años de crecimiento, la crisis era inminente. Las materias primas y la industria no eran suficientes para el gasto que ejercía el Estado. Lo que salvó la situación fue el descubrimiento de grandes pozos petroleros en el Golfo de México y así depender aún más del ingreso generado por los hidrocarburos. De esta manera,
Pasamos de ser un país de economía industrial que sustituía importaciones a uno de economía petrolizada, es decir, el país dependía de la explotación y venta del petróleo. Desde la década de los 70 hasta la fecha, no hemos tenido un crecimiento económico tan rápido y sostenido como en el milagro mexicano. Hay que tener claro que las causas de este fenómeno económico fueron condiciones externas e internas específicas del periodo histórico. Además, el proteccionismo que ejerció el Estado fomentó la creación de industrias, pero posteriormente imposibilitó la competencia. Como vimos a lo largo de la sesión, los modelos de sustitución de importaciones y de desarrollo estabilizador favorecieron el desarrollo económico de México durante 30 años. Es momento de proponerles un reto. Elaboren un cuadro sinóptico como el que aparece en su pantalla. No olviden indicar los años que abarcó el milagro mexicano. Refieran el contexto internacional y nacional, los personajes y las características del modelo de sustitución de importaciones y del de desarrollo estabilizador. Ustedes pueden agregar más información que consideren relevante y pertinente. Utilicen su imaginación, busquen imágenes o dibujen para ilustrar. Para poder cumplir el reto, pueden utilizar su libro de texto. Seguramente en su casa tienen libros, revistas o un celular donde pueden encontrar más detalles del tema que abordamos en esta sesión. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.